El Señor les bendiga. Hoy vamos a ver en el tema de hoy, por el derecho a la vida. Este va a ser la primera esperamos que va a ser dos temas, o sea, este y el otro, sobre las tres causales y el aborto. Así que queremos que ustedes pasen la información sobre eso, pues necesitamos ser instruidos, principalmente la juventud que no ha leído, no ha tenido el aval de la palabra de Dios para eso. Las mujeres de nuestra iglesia, queremos que por favor tengan prioridad para ese tipo de información. Hoy grupos marcharon hacia el Congreso presionando por las tres causales, por el derecho. Esas tres causales está documentado, pero en el periódico Acento, que es lo peor, apareció la siguiente publicación el 3 de marzo. Oiga bien, la Alianza Cristiana Dominicana, le recordó al Congreso Nacional, al presidente Luis Abinader y al Partido Revolucionario Moderno la necesidad de que en esta legislatura sean aprobadas las tres causales que despenalizan la interrupción del embarazo, o sea, el aborto, cuando la vida de la mujer peligra, cuando el embarazo es producto de la violación por un familiar o un particular, o dada la inviabilidad del feto. Eso quiere decir cuando tiene una malformación. La agrupación manifestó que echó de menos, la cristiana echó de menos el tema de las causales en la reciente rendición de cuentas del mandatario y recordó que las tres causales deben incluirse. La asociación cristiana deben incluirse preferiblemente en el Código Penal, como se ha venido discutiendo, y que debe hacerse cuanto antes, porque cada día que pasa es una condena a muerte para mujeres y niñas. El grupo, sigue diciendo el periódico Acento, que integra personas católicas, bautistas, episcopales, diversas tradiciones evangélicas, metodistas y pentecostales, explicaron que a diferencia de la posición de algunas, oiga lo que ellos dicen, algunas cúpulas y élites religiosas, la mayoría de la feligresía, la mayoría de todos los cristianos, apoya las tres causales. Como demostró la encuesta nacional sobre aborto, a mí no me preguntaron, que arrojaron que el 79% de las y los católicos y otras personas consultadas estuvo de acuerdo con la causal vida o salud, que el 76% con la causal inviabilidad y el 66% con la causal violación o incesto. Eso quiere decir, señaló, oye lo que dice la Asociación Cristiana, que los evangelios dan cuenta de un Jesús a favor de las mujeres, de su vida y de su dignidad, la salud integral, y que Cristo está de acuerdo en el derecho de decidir de las niñas y las mujeres, lógico, para abortar. Metieron a Cristo ahí dentro. El grupo, oiga lo que dice. Es lógico, me tomé tiempo en leer la cita y ponerla literalmente. Es lógico, dicen ellos, la Asociación Cristiana, y dieron premios por eso, que Jesús se habría puesto a favor de la vida, la salud integral y el derecho de decidir de esa niña y mujer, lógico, abortar, porque así lo hace en muchas ocasiones en su trato con las mujeres, como el caso de la mujer adúltera y otros. Indicó finalmente la Alianza Cristiana Dominicana, yo estoy leyendo literalmente,
del periódico Acento del día 3, volvió a reiterar que el aborto no es un pecado y que la Biblia no condena ese tema. Por lo que no hay ninguna, oiga lo que dice la asociación, no hay ninguna forma objetiva, bíblica o teológicamente de probar que el aborto en estas tres causales sea condenado por Dios. Y tampoco debería penalizarse legalmente. Termina la cita. Es triste cuando personas con poco conocimiento cristiano hablan de esa forma. Pero es aún peor, mucho peor, cuando los que exigen de esa forma se dicen llamar cristianos de diferentes grupos que dicen creer la palabra de Dios y ser seguidores de Jesucristo. Por eso, hoy hablaremos por el derecho a la vida, según el Salmo 139, 13 y 18. No lo dice en ninguna manera, véalo aquí en el Salmo 139 del 13 al 18. Dice el Salmo 139 del 13 al 18. Porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra, o sea, en la barriga de mi madre. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro, en el genoma, estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Oremos. Oh Padre Celestial, cuánta aberración hay con personas que se dicen ser cristianas. Toman tan a la ligera tu pensamiento acerca de la vida. Perdona, Señor, a aquellos que se dicen ser cristianos y están en contra de tu voluntad expresa. Ayúdanos, Padre Celestial. Hazles ver por tu Espíritu, porque ellos se dicen ser cristianos, si en verdad lo son. Quítales los ojos cegados, quítale la ceguera en los ojos, que vean cómo tu derecho a la vida y la criatura es prerrogativa tuya y cómo, de qué manera tú eres el único que tienes que decidir sobre la vida y el Estado tiene que proteger eso. Padre, como Jesucristo te oró, no tomes en cuenta ese pecado. Haznos ver con los ojos tuyos el valor de la vida y el derecho que tiene esa criatura a nacer. Ayúdanos a defender la vida en el nombre de Jesús. Los salmos son una composición poética acompañada de un instrumento de cuerda. Esa es la definición de los salmos. Entonces, estos salmos, este Salmo 139 es un salmo davídico, fue David que lo compuso. Y como explica MacArthur, intensamente personal. Él expresa la maravilla del salmista de que Dios lo conociera y ello hasta el menor detalle. La ocasión no se sabe cuándo fue que la hizo, no. Pero el capítulo se puede dividir en 4 partes. Ese es el pasaje solamente, no es el tema de nosotros. Sí, claramente diferenciables. Desde el 1 hasta el versículo 6 se ve la omnisciencia de Dios, cómo Dios no está la palabra en nuestra boca y la conoce. Desde los versículos 7 al 12 se ve la omnipresencia de Dios, que no importa el lugar donde vayamos, se ve la presencia
plena de Dios. No es que Él tiene una pierna en Cuba y otra en República Dominicana. No, Dios plenamente y presencialmente Él está en todo lugar. En los versículos 13 al 18, que es el pasaje que nosotros vamos a ver hoy, la omnipotencia de Dios al crear un ser humano y cómo crearlo desde el vientre de una mamá. Cómo se forman los huesos en la mujer encinta, le decía al libro de Job. Y en versículos 19 al 24, el homenaje de David. En estos puntos que voy a tomar ahora, que no es el tema de la división de mi pasaje, quiero dar mérito a la charla, la pueden encontrar en YouTube, del pastor Salvador Gómez Dixon sobre el aborto, el pastor Sugel Michelén sobre su información, el capítulo 3 de Entendiendo los Tiempos, el capítulo 3 de la temporada 4, que cuando comienza la vida. Todos esos son elementos que usted tiene que buscar. Pero para aquellos que van a tomar eso y decir que uno lo que va a hacer es un papagayo, no es eso lo que van a ver. Lo pueden observar, lo pueden buscar, que cada cita de ahí se buscó en el contexto, se buscó en el lugar y se buscó para expresar lo que debe expresar. De tal manera que yo reto a los jóvenes principalmente que busquen en Google todas las referencias. La voy a repetir otra vez cada vez que aparezcan, para que usted la pueda buscar, se pueda convencer de que no somos papagayos, de que no somos personas que estamos diciendo, sino personas que estamos convencidos por la palabra de Dios que vive y reina para siempre, que los cielos pasarán, pero que sus palabras no pasarán, de que realmente Dios está a favor de la vida. Y en medio de eso, nosotros hay algo importante, como dice el pastor Sugel en Entendiendo los Tiempos. A veces pensamos que estamos hablando en un diálogo de sordos. No importa lo que tú digas, yo voy a seguir otra vez con ese proyecto. No importa lo que tú hagas, yo voy a seguir diciendo esta otra cosa. No importa lo que tú hagas, yo voy a seguir diciendo que mi cuerpo es mío y toda una serie de cosas que van con eso. Ahora, precisamente el error del enfoque de esta discusión es el derecho de la mujer solamente para dejarlo así, o el derecho de la criatura que tiene dentro y que tiene vida. Entonces, si miramos desde el lado de la mujer solamente, se va a ver el derecho para ella decidir, y de todas maneras lo vamos a ver que no es bíblico, sino realmente el derecho también de la criatura que lleva dentro y que tiene derecho a decidir y que es inocente. Así que el problema no es, como vamos a verlo, que este es mi cuerpo y yo decido con él lo que quiere. El problema es que lo que tú tienes adentro es una vida en formación, una vida que será persona y que es persona porque ya tiene la imagen de Dios y esa vida merece ser respetada. Así que vamos a ver 3 puntos. En el primer punto de hoy vamos a ver el derecho que el derecho a la vida se basa en la enseñanza clara de la Biblia, de la autoridad de Dios al crearnos. Repito, el derecho a la vida se basa en la enseñanza clara de la Biblia, de la autoridad de Dios al crearnos. No hay ningún pecado, no hay ninguna forma de decidir que esa vida que le llaman algunos pedazos, protoplasmas, sin forma, que eso, que no es ningún problema quitarlo, no. Y el autor de ella, y quién lo creó. Si nosotros tomamos en base a eso, versículos 13 y 14 dicen, porque ese protoplasma se hizo solo. No. Porque tú, Señor, formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré
porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Según este pasaje, yo les pregunto a ese grupo y te pregunto a ti que me estás escuchando, ¿quién es el autor de la vida dentro de esa barriga, según dice la palabra de Dios? Nadie puede decir que es pecado. ¿Quién es el autor de la vida dentro de esa barriga? Dime tú que te dices que eres cristiano. Dime tú que dices que no ves en ningún momento y que Cristo estaría de acuerdo con quitarte esa vida dentro de la barriga. ¿Cómo tú que te dices que eres cristiano te atreves a decir cuando la palabra de Dios dice claramente que Él es el autor de la vida? ¿Quién entonces tiene el derecho de quitarla? Como dice MacArthur, por virtud del periodo divinamente dispuesto del embarazo, Dios supervisa providencialmente el desarrollo del niño mientras está en el vientre de su madre. En esta ocasión, el salmista reconoce su pequeñez y se presenta ante Dios con humildad. Alaba al Señor, pues acepta su poder creador y reconoce que Dios le ha acompañado desde las etapas iniciales de gestación en el vientre de la madre por todo el proceso de formación humana. Junto al reconocimiento de las dinámicas naturales necesarias para el desarrollo del embrión humano, la gente de fe entiende, oye tú, asociación cristiana, la gente de fe entiende que Dios guía todos estos procesos para el desarrollo de la vida. La vida, entendida desde esta perspectiva, es producto de la acción del Señor. Termina la cita. Es decir, hermano, que si el salmista decía que Dios fue, tú formaste mis entrañas, tú me hiciste, otra vez, tú. ¿Quién eres tú para decir entonces que no hay ningún pecado en que tú decidas o quien sea, cualquier grupo decida que hay que quitarle la vida a una persona? ¿Tú te has puesto a pensar detenidamente lo que tú estás diciendo? He escuchado los videos de esa asociación en cada uno de los grupos diciendo, Dios le dio libre albedrío para decidir a la mujer. Cristo estuvo siempre con las causas de los elegidos. Perfecto, no hay ningún tipo de problema, pero para nada dice, no matarás, para nada te manda matar lo que tienes dentro. Solo Dios es el autor de la vida. Entonces, la ciencia apoya. Pueden venir al púlpito otra vez, por favor, que ese ser es independiente. Y nosotros afirmamos que fue Dios que lo hizo. Tú me hiciste. No fue que tú hiciste a mi mamá, le hiciste un pedazo a mi mamá. Tú me hiciste a mí, ser independiente. Desde el centro, desde el vientre de mi madre. Y solo Él tiene derecho a quitarla. Y que todo estado, todos los estados deben garantizar el principio de la vida de ese ser que tiene dentro. ¿La mujer tiene derecho? Claro que tiene derecho, pero no tiene derecho a matar lo que tiene dentro porque no es una parte, no es un riñón, no es un brazo, es una vida independiente que Dios creó desde el centro, desde el vientre de la madre. No es tu cuerpo y puedes hacer lo que quieras, es el cuerpecito de otro ser viviente. Todo Estado debe garantizar de los derechos de las mujeres, claro que sí, pero también de ese ser que está formándose. Tiene que garantizarle para que venga bien y que venga en un estado como debe venir. En el aborto debe garantizar el derecho a la vida. Dios en la creación de Adán lo formó Él mismo, no dice se haga tal cosa,
se haga esto, se hizo los animales, se hizo la luz, se hizo las plantas. Pero cuando vino el hombre, dijo, hagamos. Lo hizo del polvo de la tierra, lo hizo del barro. Él mismo se encargó y sopló vida, rúa, el espíritu. Y todo Estado debe hacer eso, debe garantizar el derecho a la vida. Dios lo hizo. En sentido relativo tenemos derechos, pero en sentido absoluto nadie tiene derecho de atentar contra su propia vida, y afirmamos que Dios es el autor de la vida. Si vemos Job 31:15, por favor en pantalla, Job 31:15, confirmando lo que nosotros estamos diciendo y volvemos a decir que Dios es el autor de la vida y por tanto es Él el único que puede matarla. No, ningún Estado ni ninguna persona se puede abrogar el sentido de quitarle la vida a nadie. Dice el Job 31:15, el que en el vientre me hizo a mí. Fue el protoplasma, eso se hizo solo. El que en el vientre me hizo a mí. No lo hizo a él, a otro. Y no nos dispuso uno mismo en la matriz, en la matriz de las madres. Fue él mismo, Dios el autor de cada uno de los seres. De ese ser, no quiero faltar respeto, ni quiero ser indiscreto con respecto a la situación. No quiero tomar de manera alegre de esa madre que fue violada. Es doloroso. De ese ser que se está formando, que tú piensas que está saliendo afuera, que no está seguro, que piensas que puede poner en otro caso peligro para tu vida y los dolores y los temores que están en ti. Yo lo entiendo, o sea, trato de entenderlo, trato de ponerme en el lugar tuyo, pero eso jamás quita que porque esa persona me violó, yo tengo que matar a ese bebé que está vivo, que está bien, que está sano, que se está desarrollando. Porque Dios no me ha autorizado a que yo haga eso. Y el derecho a la vida, como más pasajes de la Biblia vamos a ver, está aquí puesto. Y tú no tienes derecho, aunque te llames asociación cristiana, tú no tienes derecho a quitar y asesinar y apoyar asesinatos en nombre de Dios. Jeremías 1:5, Dios le dice a Jeremías, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Antes de todo eso, ¿quién fue que lo hizo? ¿Quién fue que lo hizo? No quiero ser insensible, pero el que conoce mi sentar y mi levantarme, el que conoce cómo tristemente por el pecado de otros yo iba a ser violado o violada, el que conocía y que sabía todas esas cosas y que estuvo presente y que en Jesucristo le duele lo que pasó, también hizo esa vida y la tejió en el vientre materno. Yo quiero que tú veas Éxodo 4:11. Este es un pasaje muy importante, muy importante. Éxodo 4:11. Y yo quiero que tú observas. Estamos demostrando o intentando demostrar que Dios es el autor de la vida y quien ha creado cada uno de esos seres que está dentro del vientre de la madre. Por tanto, Él es el único que puede decidir quitarle la vida. Éxodo 4:11 dice, y Jehová le respondió a Moisés, ¿quién le dio la boca al hombre? Porque Moisés decía que él era tartamudo, que él no podía fácil hablar. ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Es una pregunta retórica. El feto que está con una malformación, el que tú piensas que está con síndrome de Down, lo vamos a ver el próximo domingo. La mayoría de las veces no es así.
Porque la ciencia, aunque hace sonografía, hace toda una serie de cosas, no es adivina, no está dentro. ¿Cuánta gente se pensaba que iba a nacer con malformación, con síndrome de Down, con una serie de cosas, y cuando saliera sano y salvo? ¿Quién eres tú para decir mátalo? O aquella persona, no quiero ser pedante, me duele, es una situación que tiene que ver con el problema real de nuestro país, como padres, como tíos, como principalmente se ha descubierto que la mayoría de las violaciones vienen de familiares dentro de la República Dominicana. Eso es doloroso. Yo sé todo lo que representaría eso. Ya la niña, ya la jovencita tiene un trauma con ese tipo de cosas. ¿Por qué tenemos que crearle otro trauma envenenando lo que tiene adentro, cortándole en pedacitos para que todavía siga el resto de su vida? Porque nunca se le va a olvidar, aparte del trauma de la violación que le hicieron, lo que le hicieron ahí dentro y la vida que pudo haber tenido, que en otros casos se queda algunas veces infértil ya para toda la vida. ¿Por qué? Regálalo en adopción. ¿Cuánta gente hay, incluso en nuestra iglesia, que quisiera tener un niño adoptado? La solución no es asesinato, porque toda la vida quedarás traumatizada detrás de ese tipo de cosas. No se acaba con matar lo que tienes dentro, porque toda la vida quedarás encima con esa culpa. Así que hemos dicho en primer lugar que el derecho a la vida se basa en que Dios es el autor de la vida y por tanto Él es el que tiene que decidir. En segundo lugar, el derecho a la vida se sustenta porque el sujeto resultante es una criatura compleja del Dios que me conoce y me formó. Lo que estoy diciendo es que el derecho a la vida se sustenta en que el resultado de lo que tienes ahí dentro es un ser complejo, es un ser diferente a ti, es un ser del Dios que te conoce y te entretejió como si fuera un tejido. Como dice el versículo 15 y 16. Salmo 139, 15 y 16. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien que en oculto fui formado. ¿Dónde fuimos formados? En el vientre de mi mamá. Y entretejido en lo más profundo de la tierra. Significado como una metáfora. El vientre materno. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Gloria a Dios. Qué maravilloso tejido. Aquí hay unas hermanas que bordan y hacen una serie de tejidos que cuando uno ve el punto en cruz que han hecho o el bordado que han hecho, la dedicación que se ha hecho, saben que no se hizo solo y uno se queda maravillado. Lo que dice aquí la palabra de Dios es que el ser que esa persona tiene adentro fue como si fuera que Dios hiciera un bordado de él en persona. Y ese bordado no quedó incompleto, ese bordado no quedó con tejido, con hilo afuera para que tú lo fueras sacando. Hay algunos bordados que cuando se quedan medio y no se le da el punto definitivo, por ahí mismo se va toda el bordado correspondiente. Hay que amarrarlo y hay que darle el cerrado. Yo no sé mucho de eso, pero sé que tiene que ver así. Lo que dice la palabra de Dios es que Dios hizo el trabajo de punto de cruz, el bordado, y le dio fin con la última puntada, can, can, y terminó su obra. Según el salmista, yo te quiero hacer una pregunta. A ti que estás tratando de defender el aborto y el derecho de tu cuerpo,
¿quién, según este pasaje, si tú te dices que eres cristiano, quién fue que estaba en el vientre? El salmista decía que alguien tejido como un bordado, con células del genoma humano que vinieron a ser con el ADN, con la información del pelo, del color, de la raza, de hasta los comportamientos que algunos son heredados. Y según se ha descubierto, si una célula todo, si se cogiera todo lo que abarca el genoma humano, se formarían manzanas y manzanas de distancia, con toda la información que está metida dentro de esa célula, que está dentro. Y entonces, el salmista alaba a Dios, que Dios en esa situación, esa información es mayor que la enciclopedia británica, y eso para ti es una masa de protoplasma y no es persona. Dale tiempo y tú lo vas a ver. Si nosotros damos tiempo, solamente un poco de tiempo, nos damos cuenta que eso que va formándose llega a ser y se ve inmediatamente con una persona que fue creada a imagen de Dios. Y como dice MacArthur, en el Salmo 139:15, en oculto, en lo más profundo, es un lenguaje figurado acerca del vientre. De pronto el salmista descubre que el Señor con sus ojos extraordinarios vio su embrión. Es decir, Dios conoce el fundamento y la base de su existencia humana, y ese conocimiento divino le motiva a la alabanza, pues reconoce humildemente que las acciones del Señor son formidables y maravillosas. Su alma lo sabe muy bien. Incluso el salmista alude al libro de la vida. En tu libro, en la antigüedad se pensaba que Dios escribía las acciones y decisiones humanas en un libro. En efecto, los pensamientos de Dios son extraordinarios, preciosos e infinitos. Termina la cita. Qué bendición, qué trabajo, qué bordado. Aún en malformación, sí, por el pecado. Aún viniendo de una violación, sí, un bordado. Aún con que pudiera haber peligro para la madre, sí, por el pecado. Y como vamos a ver en el próximo domingo, hay un grupo de obstetras y de personas que deciden ahí y no tienen ninguna penalidad del Estado. Son mentiras. Asimismo, Dios conoce el fundamento y la base de la existencia humana. Y ahora tú quieres disfrazarlo, como lo ponen, con el eufemismo, lo quieren disfrazar de salud sexual y reproductiva. ¿Tú sabes lo que es eso? Asesinato. ¿Qué salud es esa? ¿Cuándo es salud matar a alguien? Y Dios dice en el 6º mandamiento, para ti, asociación cristiana, Dios dice en el 6º mandamiento, no matarás. ¿Dónde prohíbe Dios entonces eso? En el 6º mandamiento también, no matarás. ¿Y qué implica eso? Yo no voy a hacer nada que atente contra la vida de ningún ser humano, ni contra mi propia vida. Eso es la esencia del 6º mandamiento. Tú que te dices que eres cristiano, debieras saberlo. ¿Cuándo se forma la vida humana? Existen 3 principales ideas. Una, que es la que la mayoría de los cristianos creemos, que en la fecundación, cuando precisamente el embrión se une con el espermatozoide, con el embrión, el espermatozoide se une con el embrión femenino. Hay otros que hablan de 14 días, donde se forma un cigoto. Y hay otros que mencionan a las 14 semanas, o sea, 3 meses y medio, que ya a partir de ahí se considera que es persona. Eso quieren decir algunos. Aunque creemos con muchos otros que es cuando el espermatozoide se une con el óvulo de la mujer y lo fecunda,
Las otras tendencias indican lo que es obvio, que es dentro de la barriga y que ese ser tiene una vida independiente. Muchos quieren decir que es hasta las 14 semanas que no es persona. Quieren diferenciar de ser vivo de persona. No, la Biblia presenta que todo ser concebido es hecho a imagen de Dios. Eso que tiene, ese espermatozoide con ese óvulo al formarse es imagen de Dios. Dale tiempo y tú vas a ver cómo va a pasar. Nosotros podemos decir de que un niño nace, nunca va a caminar. Dale tiempo, dale los 2 años, dale el año y pico para que tú veas si no anda corriendo. Hay gente que comienza en el mismo cumpleaños del primer año a caminar corriendo. Y porque no lo vemos caminando, ya entonces no va a caminar. No, no es eso. Dale tiempo y tú vas a ver. Todo ser concebido es hecho a imagen de Dios. Tiene su imagen, distorsionada, pero imagen. Yo quiero que vean Génesis 9:6. Póngalo en pantalla, por favor. Aquellos grupos que dicen, donde Dios habla en contra del aborto, no hay objetivo teológico en ningún punto. Ahí va el tercero. Te puse el Salmo 139. Te puse el mandamiento de no matarás en Éxodo 20. Ahí va Génesis 9:6. El que derramare sangre de hombre por el hombre, su sangre será derramada. ¿Por qué? Porque a imagen de Dios es hecho el hombre. ¿Son inventos míos? La Biblia te condena en lo que estás haciendo. A imagen fue hecho. ¿Quién eres tú para decidir quitarla? Nuestra Constitución apoya y legalmente nuestra Constitución dice que la vida es hecha desde el inicio de la concepción. Así mismito lo tiene, establecida en la Constitución de la República. Pero las mujeres que fueron hoy, los grupos al Congreso, quieren hacer presión. No importa lo que, como vamos a ver, lo que la ciencia diga, no importa lo que dicen las otras cosas. Póngalo así porque nosotros queremos que le dé la gana, a cuando las mujeres le dé la gana. Vamos a comenzar a decir que es solamente las 3 causales, pero de ahí seguimos para como llegue a Argentina y otros lugares, para decir que en cualquier momento y cuando nos dé la gana, nosotras decidimos, dicen las mujeres, que nos vamos a quitar eso que tenemos adentro. ¡Asesinato! Quiero demostrar que la ciencia apoya lo que nosotros estamos diciendo. Y oigan la cita, jóvenes, para que lo apuntan. En el portal medigraphic.org, el portal medigraphic.org de Javier Marco Bach, cirujano general, volumen 34, suplemento 2 del 2012. Repito, cirujano general, volumen 34, suplemento 2 del 2012, dice, estoy citando, es un doctor, es un lugar científico. Los datos científicos de todas las disciplinas sobre el inicio de la vida son unánimes, sin que exista un solo dato discrepante en la genética, en la inmunología, en la bioquímica, en la embriología, en la citología, en la fisiología, como para hacer dudar sobre cuándo comienza la vida de un nuevo individuo. Todos los datos coinciden en que una nueva vida se inicia, nueva vida, no la que tiene la mamá, una nueva vida, con la fecundación y no comienza nunca. El que la vida comience con la fecundación, dice ese lugar, ese portal, no es una hipótesis, sino un hecho científico. No hay ningún dato que indique que la vida humana no se inicie en la concepción. Se señala que el comienzo de la vida de un individuo es a partir de una sola célula llamada cigoto. Todo científico serio, yo estoy citando nada más,
Todo científico serio, con base en lo que indican los datos científicos, afirma que la vida humana empieza en el momento de la fecundación. Él va a decir un listado. Yo solamente voy a mencionar 3. Pero el listado en el portal tú lo puedes buscar y darte cuenta que llenó cerca de 20 autoridades. Y dice así: el doctor Severo Ochoa, Premio Nobel Español de Medicina 1959. El doctor Edwards de la Universidad de Cambridge, pionero de la fecundación in vitro. Escuela de Medicina de la Universidad Panamericana Humana. El doctor David Eppel, destacado neurofisiológico de la Universidad de Stanford de los Estados Unidos. Y así sucesivamente. Vete al portal, no me creas a mí. Aunque la mujer tenga derecho sobre algunos asuntos, en el caso del embarazo, no estamos hablando de una masa de protoplasma que no sea un ser humano. Dale meses y verás si es una persona o no lo que había ahí. Así como no matamos a un niño o un adolescente con problemas de comportamiento porque todavía no es reconocido como mayor de edad para votar o para manejar un arma, y cuando lo vemos deficiente, evitamos que suceda y lo matamos antes, así también como sería ridículo así mismo. Mira, ese es un muchachito de los barrios que está robando. Vamos a matarlo, así no va a ser persona real y entonces no va a ser un peligro con derecho a votar ni nada de eso. Vamos a matarlo. No, porque nosotros sabemos que es una vida humana y que puede ser reeducado y que puede salir así mismito. Lo que está dentro de esa barriga puede ser muchas cosas y tú no tienes el derecho de matarlo, ni que sea tuyo. No estamos hablando en el embarazo de mi cuerpo, que es mío. De una vida estamos hablando de 2 vidas. Y el ser dentro tiene su propio ADN diferente al de la madre. Fue entretejido en lo más profundo de la tierra. Y nadie tiene el derecho de quitarle la vida, ni aún su propia madre. Dale tiempo y verás cómo Dios lo ve. Es una criatura igual que la de afuera. Para aquellos grupos también, vamos a ver 2 pasajes de la Biblia en un mismo libro, en el libro de Lucas, de cómo demuestra que para Dios la criatura dentro del vientre es lo mismo que el niño sacado afuera. Lucas capítulo 1, versículos 24, 36 y 37. Vamos a ver, Lucas 1, 24. Vamos a ir al pasito con esto. Téngame paciencia. Yo lo que estoy tratando de mostrar, porque como cuando vaya a ver los versículos que siguen, en los capítulos, en el mensaje que viene, cuando hablemos de las 3 causales de lleno, ahí es que vamos a demostrar. Pero la zapata donde tenemos que poner es el derecho a la vida que Dios tiene y que Dios le aplicó al ser humano. Lucas 1:24 dice: después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth, la del sacerdote Zacarías, y se recluyó en casa por 5 meses. Ese fue Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista, por 5 meses. Vamos a ver en Lucas 1:36, 37. El ángel se le aparece a María y le dice: he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. 2 maneras magistrales de dar a luz. Yo quiero poner el contexto para que entendamos los versículos 39 al 45 de ese mismo capítulo, 39 al 45. Y vayan conmigo.
En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en la casa de Zacarías y saludó a Elizabeth, la que había dado a luz, que leímos ahora, de la que estaba concebida, que estaba embarazada. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Cojan esa palabra, criatura, saltó en su vientre. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz diciendo, dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concedió esto? Que la madre de mi Señor venga a mí. Porque tan pronto como llegó la voz de la salutación a mis oídos, la criatura, otra vez esa palabra, brefos, criatura, 2 veces ha repetido, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Ese infante como su madre fue lleno del Espíritu, dice la palabra. Su reacción como la de Elizabeth fue movida de manera sobrenatural por el Espíritu Santo. Esa criatura, y fíjate que en medio de esas cosas, María está alabando a Dios, no vamos a tener el tiempo para hablarlo, pero tenía pocos meses, porque Elizabeth ya apenas tenía 1 mes Jesús de concebido. Y cuando la criatura de Elizabeth, que tenía 6 meses, vio a Jesús, que tenía 1 mes, la criatura saltó en su vientre. Vamos ahora a Lucas 2:16. Lucas 2:16. Ya Cristo había nacido. Y dice así. Los pastores, cuando vieron la señal, dijeron, vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al brefos acostado en el pesebre. ¿Qué es el brefos? La misma palabra de criatura en el vientre de la madre. Esa criatura dentro del vientre de la madre de 6 meses y esa criatura de 1 mes que estaba en formación, cada uno de ellos se comunicaron, cada uno de ellos fueron llenos del Espíritu Santo, cada uno de ellos hablaron y fueron vistos por Dios de manera igual que si ya hubiese nacido ese niño, por tener la palabra en el griego. El griego es muy preciso para aquellos que se dicen ser cristianos. El griego es muy preciso y el griego tiene una palabra, tenía muchas palabras para decir la palabra niño y tenía muchas palabras para decir criatura, pero cuando quiso decir que para Dios criatura y niño era lo mismo, dijo la misma palabra, brefos. Entonces, si para Dios es la misma palabra criatura dentro del vientre de la madre y fuera de la madre, no tenemos que matar lo que está dentro, porque entonces mejor matáramos lo que está vivo afuera. Voy a volver a repetir esa historia, esa anécdota. Hubo una mamá con un niño en brazos de 1 año que va donde el doctor y le dice, doctor, quiero algo terrible. Es un lugar donde ya se podía hacer abortos. Me ha ocurrido algo horrible. Yo quiero por favor, salir embarazada y yo quiero abortar al bebé porque yo no tengo ni la economía ni nada de eso, el tiempo. ¿Cómo es posible que me ha salido un niño en 1 año y ya estoy embarazada otra vez? Y el doctor dice, pero tenemos ya, ese bebé ya está formado, ya se está formando, vamos, déjelo salir. Y la mujer, no, doctor, usted no entiende, es que yo no puedo cargar con 2 niños justo a tiempo. Yo quiero que usted, por favor, decida quitarle la vida.
Y el doctor lo piensa y para decirle en son de broma, digo, la idea quiso pensar, gracias a Dios le dio la luz rápida y le dice, muy bien señora, ya que usted insiste, para que no tenga tanto trauma y no sepa y no haya peligro para su vida o algún tipo de cosas, vamos a matar al niño de 1 año. ¿Qué, doctor? ¿Cómo es posible? Usted es un asesino. ¿Cómo que usted quiere matar al niño de 1 año? Pero bueno, doctora, es que bueno, señora, yo la vi a usted con tanta insistencia que yo pensé que entonces, para evitar más contratiempo y dificultad, matamos a este niño de 1 año y así usted no tenía que tener el trauma de tener que abrirla, ni nada de eso, ni ninguna situación que pudiera poner en peligro su vida. Así que si tiene que decidir entre uno, no va a tener ningún trauma, este va a estar vivo y le da el tiempo suficiente para usted reponerse, tener las fuerzas y la economía para tener el otro hijo. La mujer se queda pensando y se da cuenta de lo que el doctor quiere decirle. Dice, es verdad, doctor, déjame tener mis 2 hijos. Exacto. Dios mira a la criatura que está dentro, igualita que la que está afuera. Y matar el de afuera es un asesinato, pero matar el de adentro no es nada. No, no, no. Nos horrorizamos por eso. Escuchamos de un padre en la India, eso fue esta semana, que decapitó a su hija porque no quería que tuviera relaciones con un hombre. Y nos horrorizamos. Ay, cómo ese papá decapita a esa mujer solamente porque no quiere tener relaciones, no quiere ver que esa mujer se junte con ese hombre. Pero ¿por qué no te horrorizas por los 73 millones, te lo repito, 73 millones de abortos por año que se producen en el mundo? Según goodmatcher.org, goodmatcher.org. 73 millones de abortos por año. El Salmo 139, 16 dice, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Dios ordenó soberanamente la vida de David antes de que fuera concebido. Es un diseño en proceso. Debemos protegerlo. Por último, espero haberte demostrado que en primer lugar Dios es el autor de la vida y por eso nosotros no podemos matar a nadie. Y en segundo lugar, que Dios, el resultado que dio fue un diseño independiente, estructural, con genomas y que sencillamente está en formación y que nosotros no tenemos el derecho de matarlo. Porque no estamos hablando de un brazo, ni una uña, ni nada por el estilo, ni una parte de mi cuerpo, ni siquiera de protoplasmas sin forma. Estamos hablando de un ser creado a imagen de Dios, que va en formación. Dale tiempo y tú te vas a dar cuenta que es persona. Así que el último punto es las aplicaciones que se desprenden de este principio del derecho a la vida. En primer lugar, alabemos a Dios por habernos creado y formado en el vientre de nuestra madre. Eso dice los versículos 17 al 18 de nuestro pasaje. 17 al 18 dice: cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Oh, qué asombrado está el salmista al contar cómo Dios lo hizo en el vientre de su madre. Cómo no le faltó ni una manito, ni un pie, ni una uña. Cómo el genoma humano tenía todo lo que él debía tener. MacArthur dice, David expresa su asombro ante la infinita mente de Dios en comparación con la mente limitada del hombre, especialmente en relación con la fisiología, cómo funcionan los órganos en la vida humana. Así que tenemos que alabar a Dios
Cuanto soy, cuanto encierro, manifiesto es para ti, oh gran Dios. Si yo contemplo tu infinita perfección, el asombro llena mi alma, confunde mi razón. Oh Señor, qué sabio eres. Segundo, tenemos que defender la vida. Los cristianos no podemos quedarnos callados, ni siquiera apoyar eso que esos cristianos, no voy a calificar su cristianismo, pero de aquellos que dicen que están en el Congreso hoy, que estuvieron en el Congreso hoy, ni siquiera de esos. Tenemos que seguir defendiendo la vida. Yo quiero que tú observes algo. En el Santiago 3:9 hay algo importante que dice Santiago. Santiago 3:9 dice: hablando de la lengua, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la imagen de Dios. Eso no debe ser así, dice Santiago. ¿Por qué no debemos maldecir a los hombres? Porque están hechos a imagen de Dios. La razón es que están hechos a imagen de Dios. Y si Dios se enoja, si Dios se molesta, que nosotros maldigamos, que nosotros hablemos mal de un ser humano, porque está hecho a imagen de Dios, y nosotros demostramos que la criatura, toda criatura, está hecha a imagen de Dios. ¿Quiénes somos nosotros? No solo para ni con un dedito tocar ese bebé. Yo quiero a los jóvenes principalmente que vayan y vean el desarrollo de un aborto ahí en Google y ese tipo de cosas. ¿Cómo ven que ese bebé entre las 10 y las 14 semanas, que es cuando puede ser cortado más fácilmente, cómo esa criatura está huyendo? Si fuera una masa indiferente, no estuviera huyendo, pero cómo está huyendo. Él está huyendo, que no quiere que lo corten. Cómo tienen que, el primer paso, echarle un veneno, y él se siente intoxicado, como pidiendo ayuda, revoloteándose en medio de las cosas, y viene la tijera a querer cortarle, y cómo se le corta la piernita, cómo se le corta, y cómo sigue huyendo, cómo sigue huyendo, cómo sigue huyendo. Es un ser humano lo que está ahí. Es un ser humano que está clamando. Es un ser humano que está gritando, y tú no haces nada. Un ser creado a imagen de Dios. Y piensa que Dios no dice nada. Y piensa que Dios está apoyando eso. Como dice el Salmo 106, 36 al 39. Salmo 106, 36 al 39. Hablando en contra de los hijos de Israel. Y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de ruina. ¿Qué hicieron de maldad? Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. Los sacrificaron y derramaron ¿qué? Sangre inocente. La sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron sacrificio a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con su sangre. Se contaminaron con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Yo te pienso, ¿es diferente eso del aborto que se está haciendo? ¿Qué es más sanguinario? Los bebés que están dentro no son dignos de la pena de muerte. Dios es el dueño de la vida y tiene derecho a decirnos: no matarás. Él es el soberano. ¿Cómo tú atreves a decir que una institución cristiana y que eres de eso, y decir que el aborto no es un pecado, que la Biblia no condena ese tema? Por lo que no hay ninguna forma objetiva, bíblica o teológicamente, de probar que el aborto en esas tres causales sea condenado por Dios, y tampoco debería penalizarse legalmente. ¿Cómo te atreves? El que creó, que dice que fuimos creados a imagen de Dios,
que no debemos matar a ningún ser humano, a ningún inocente. Y mira cómo le echa en cara en el Salmo 106, sacrificaron sangre inocente de los hijos. Y tú dirías que te dices ser cristiano con la boca llena, que Jesús y Dios estarían en favor detrás de tu derecho a matar a un ser concebido a su imagen. ¡Qué cachaza! Y mis derechos, diría tú. Tus derechos terminan con los del vecino, con del otro, del inocente. Los padres deben ser los principales defensores de sus hijos, de sus nietos. Jamás apoyemos eso. Sangre inocente sacrificada detrás del autor, del acto, de los dioses. ¿Sabe cuáles son los dioses del aborto? Los dioses precisamente de la tranquilidad, del dinero y de la seguridad. Si no existiera eso, esos dioses por los cuales la mayoría de los hombres no existiera aborto. De no ser por el amor al dinero, del amor al placer y el amor por la comodidad, el aborto no existiera. Negocios apoyados e intereses en ellos de salud reproductiva, de asesinato, de envenenar y luego desmembrar entre las 10 y 14 semanas, porque así lo pueden destrozar más fácilmente. Veamos esas etapas, cómo se ve el bebé. Míralo en Google, no hay diferencia entre meses. Todos deberíamos desear la salud de la madre y el hijo, no somos insensibles. Y fácilmente en salud se pasa a decidir por preferencias. ¿Qué es salud? En algunos lugares dicen que entonces si yo voy a perder el trabajo y puedo pensar que eso puede afectar mi salud, entonces por salud yo voy a decidir abortar. Así que han hecho. El 90% de los abortos que se hacen en los países que se ha autorizado no entra dentro de los parámetros de las 3 causales. Solo el 1%. Las puertas abiertas se dejan salud cuando su futuro económico corre peligro. Pero cuando pase eso, estamos en favor de las 2 vidas. Y lo vamos a ver el próximo domingo, cómo aquí en República Dominicana, ni en el mundo entero, se deja de esa manera porque dice que está en peligro la salud de la madre. 3, oremos y eduquemos. Oremos y eduquemos, hermano, hay que orar. Las redes, por ejemplo, utilizar eso. El aborto y la cultura de la muerte, eso es del pastor Salvador Gómez Dizo. El aborto y la cultura de la muerte, puede buscarlo. ¿En qué momento comienza la vida de entendiendo los tiempos? Todo eso, tenemos que buscarlo, tenemos que concientizarnos, tenemos que hablarlo y tenemos que hablarles a otras personas y concientizar principalmente a esos jóvenes que no entienden y piensan que es el derecho a la mujer que se está debatiendo en esas cosas. No es eso, es el negocio del aborto. La misma vacuna Pfizer fue hecha en parte de lo que tienen los restos de abortados. Y así hay muchas otras cosas. Es un negocio bastante. De los grupos famosos en el mundo entero, Profamilia y otros Planes Parenthood, detrás de negocios, y ellos lo reconocen, que venden las partes. Vea el Parenthood, creo que se llamaba la película cristiana, lo que habla sobre eso, sobre la mujer que era de ese grupo y cómo le pidieron que ayudara. Ella pensaba que de verdad estaba ayudando a las madres a salir de esa situación. Y le llamaron a que ayudaran con un aborto. Cuando ella vio lo que estaba matando y cómo ese bebé estaba huyendo de que no lo mataran, creo que tenía 5 meses ese bebé. La madre
la mujer quedó destrozada, se fue a un baño a llorar. Desde ese momento cambió. Si tú pudieras ver como Dios ve eso, te darías cuenta que no es ayudando a madres que salgan de la pobreza ni a que no puedan cargar con eso. Estás librando de el trauma, peor que eso. Según el American Journal of Obstetrics and Gynecology, American Journal of Obstetrics and Gynecology del 2010, admiten, oye lo que admiten, que la legalización del aborto no ha tenido mayor impacto en reducir la cantidad de muertes por abortar en los Estados Unidos. Repito, se legalizó el aborto, ¿no, verdad? Dice que para reducir la muerte de madres en el quirófano. ¿Qué va? Siguen muriéndose y más. Siguen muriéndose y más. El aborto legal es la principal causa de muertes maternas relacionadas con el aborto en Estados Unidos, según el American Journal de Obstetrics y Gynecology del 2010. No debemos legalizar por buscar métodos seguros y traumas psicológicos. Ya eso es un trauma y haciéndole nunca resolverás el problema. Añadirás la culpa de haber matado a un ser humano indefenso. Lo vamos a ver el próximo domingo. La última cita que busco es Proverbios 24, 11 y 12. Proverbios 24, 11 y 12. Eso es lo que como cristiano Dios te pide. Libra a los que son llevados a la muerte, esos bebés. Líbralos, salva a los que están en peligro de muerte. Porque si tú dijeres, ciertamente no lo subimos, qué sé yo cuánto están matando. No, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. No intentes pasar de situación como que te encoges de hombro y que no saben. No, Dios te ha dado la noción ahora. Léelo, búscalo. Si quieres, ahí está Google, la mayor información que hay para ese tipo de cosas. Búscalo. Él dará según las obras. A esas personas tú tienes que predicarles el Evangelio y a Jesucristo. La mayor necesidad que tienen esas vidas destrozadas es el Evangelio. ¿Con qué le puede salir tú a una mujer que ha sido violada? Con el Evangelio. El Evangelio. ¿Con qué? Con una malformación. Con el Evangelio. ¿Con qué a esos hombres que matan a las criaturas? Con el Evangelio. La mayor necesidad que tienen esas vidas destrozadas es el Evangelio. Un Salvador que sufrió circunstancias parecidas a ellas, que se compadece de su situación, aunque sin matar la criatura que lleva dentro. Y el próximo domingo hablaremos sobre las tres causales, una tras otra, destrozadas en la palabra de Dios y a través de la experiencia humana y el método científico. Ahora, en cuarto lugar, hijo mío, hijo de cristiano, apoyar el aborto es pecado. Pero cualquier otro pecado que cometas te hace sujeto a la ira de Dios. El de ellos es matar. El tuyo quizás es adulterar. El tuyo quizás es airarte. El tuyo quizás es decir mentiras. Y para todos es pecado. Y estás sujeto a la ira de Dios. Cualquier otro pecado que cometas te hace sujeto de la ira de Dios. Su ira y sus consecuencias están contra todos los hombres que quieren detener con injusticia la verdad. Quieren poner el dedo para el sol, tapar el dedo con un sol. Todos nosotros con nuestro pecado, todos nosotros somos pecadores, todos nosotros somos merecedores de la ira de Dios. Pero tú, hijo mío, y persona que nos escucha, tú has escuchado del Evangelio, tú has escuchado la palabra de Dios y eres más reo de condenación porque no corres hacia Jesucristo en arrepentimiento y fe. ¿Qué te impide venir a Cristo en arrepentimiento y fe? No tiene que ser así, no tiene que la ira de Dios caer sobre ti. Cayó sobre Jesucristo, el único y perfecto Hijo de Dios que vino al vientre de una madre. Vivió la vida que debíamos vivir tú y yo. Y murió en una cruz para pagar por los pecados que merecíamos.
que la ira y el castigo que merecían nuestros pecados. Resucitó al tercer día y está a la diestra de Dios, simpatizando con los abandonados, los que están en necesidad, con los que fueron violados, con todos ese tipo de cosas, pero también con las criaturas indefensas que están adentro y evitando esos 73 millones que maten el mundo, que no tienen esperanza. Oh, si tú vinieras a los pies de Cristo y si Él tuviera misericordia de ti, ven a Él, corre, porque hoy es el día de salvación, hoy es el día de la esperanza. Si tú oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Oremos. Oh Señor, tú nos has examinado y conocido. Nos formaste en el vientre de nuestra madre. Tú eres el que tienes el derecho a la vida. Además, nos hiciste con el genoma humano. Nos hiciste con la formación entera e independiente. Padre, ayuda a ver a la mayoría de la gente el asesinato con los ojos que tú ves de esas criaturas inocentes. Y ayúdanos a cada día a defender el principio de la vida para gloria y honra tuya. En el nombre de Jesús. Amén.